Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Monse, me da mucho gusto verte de regreso. Sí, ¿verdad? Aquí de regreso, todavía hay con algunas cosas por seguir afinando pues lo que es una convalecencia, pero afortunadamente ahí voy y me llama la atención. Luego hemos platicado, ¿no? Que no hay casualidades, sino causalidades, porque el tema de hoy es ni más ni menos que la inseguridad. Y creo que nos puede dar para mucho también, ¿no? Para Ujú, muchísimo. ujú, Creo que sí es un tema de estos. O sea, ¿quién no nos hemos sentido inseguros en la vida? Inseguros ante cualquier situación. claro, Y cómo buscamos la seguridad, aunque tengamos que controlar o tratar de controlar 60 elementos o 60 situaciones. Creo que ahí la inseguridad es un aspecto que tenemos que entrarle con muchas ganas y más en esta época creo que nos ha obligado a experimentar esa inseguridad que igual traíamos desde siempre y no la habíamos tocado, la controlábamos muy bien, ¿no? O la inseguridad que podemos sentir ante cualquier situación a través de la vida, porque yo creo que es claro, una experiencia a través de la vida. claro, claro. Y también creo, Silvia, que lo hemos comentado en otros temas, como esta parte de una especie de predisposición a qué es bueno, entre comillas, y qué es malo, o cuándo es positivo o cuándo es negativo sentir algo o experimentar una emoción, porque precisamente reflexionando sobre la inseguridad, tengo que seguir cuidando yo la herida de la cirugía. Entonces, pensaba si en un contexto como este, de convalecencia de una cirugía, yo me siento insegura para salir a la calle, a un lugar donde sé que tengo que hacer más movimientos, yo diría, bendita inseguridad que me está diciendo, a ver, no, mejor todavía no salgas, porque te dijeron 3 semanas después de la cirugía, y es algo que hay que acatar, y que si siento esa inseguridad, tiene que ver con un aviso pues muy sabio del organismo, que tendría que ver con el autocuidado. Pero la inseguridad, por ejemplo, que tiene que ver más con esta parte, creo como muy social, que nos invita, nos conmina o hasta nos quiere obligar a tener certezas de que las cosas me van a salir bien, de que sí voy a obtener cierto empleo, de que sí va a funcionar una relación, etcétera, es otra cosa, ¿no? Entonces, un poco relacionaba yo esta manera de ver la inseguridad como con el miedo. Y creo que hay una parte donde está muy padre hacer caso porque algo nos quiere decir, y otra en la que mejor fijarnos de dónde viene. Sí, yo creo que es que sí hay una parte donde yo siento que si nosotros tenemos esta visión abierta con energía, orientándonos a cualquier meta diaria, ni siquiera hablo de a través de la vida, sino cómo quiero que sea mi día, claro que nosotros echamos a andar nuestra propia energía y esa intención del día, Uh ¿sí? -huh. Pero sí hay, y desde luego vamos a tener de pronto dudas. Y aquí esta parte del miedo me parece que el miedo es fundamental y sí, siento que va de la mano de la inseguridad, porque es justamente una alarma que nos avisa algo. Me siento capaz de enfrentar esto hoy, como dices, esto de salir, por ejemplo, todavía no sintiéndote del todo bien físicamente. Uh -huh. Entonces, sí son alarmas de protección. Yo creo que ahí van de la mano. Quizá la otra inseguridad es esta inseguridad que se gesta desde que somos pequeñitos, quizá desde que nacemos se empieza a gestar a través del ambiente que sentimos, porque una de las características de la inseguridad justamente es que me sienta yo en riesgo. Ajá. Y es muy importante que desde que estamos en el útero de mamá, yo no me siento en riesgo, que a partir del nacimiento yo no me siento en riesgo. Y podríamos decir, ay, ¿cómo? Si somos bebés o si estamos en el útero, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué importa?
No, pues sí estamos sintiendo, las sensaciones que percibimos son muy poderosas y nosotros somos muy capaces de sentir y de guardar esas sensaciones como esta realidad alrededor que ya estamos viviendo. Entonces, hay muchas situaciones que nos ponen en riesgo emocional, no solo en riesgo físico. Ujú. Y entonces ahí esta parte de la madre o los cuidadores primarios va a ser de vital importancia. Ujú. Y la otra cosa que yo relaciono con eso, Silvia, es cuando veía yo que se distingue como de la inseguridad física y la inseguridad emocional, no, yo misma no veo como muy clara la diferencia, creo que están como muy relacionadas, van de la mano, pero ahora también, pues buscando distracciones o aquí en casita, en la convalecencia, veía un documental que tenía que ver con las cirugías plásticas y con la parte en la que en esta inseguridad de lo físico o de las mujeres no poderse sentir tan bellas, digamos, o más bien en una necesidad de sentirse bellas, en algún punto es que nunca es suficiente y se siguen haciendo cirugías y buscando y buscando y buscando esta perfección, donde hay casos que acaban verdaderamente mal, no solamente desde el punto de vista médico, porque recurren a cuestiones estéticas, no sé, inyectarse aceite de coco, por ejemplo, que acaba teniendo un efecto negativo en el organismo. No solamente en esta parte, que yo quiero tu punto de vista ahí, como cómo andamos con esto de la autoimagen también, ¿no? Fíjate, algo que yo relaciono con la inseguridad. Y otro que me parece muy importante y que directamente hablo de mi experiencia. Y es como yo me cacho que de pronto quisiera hacer como más cosas para sentirme mejor de la cirugía más rápido. Y bueno, si buscas en internet o nunca falta quien te dice el jarabe, estas vitaminas, estas 5 meditaciones, o leer esto, y realmente algo que tenemos, que tengo que aprender a seguir trabajando es la paciencia, porque el propio organismo tiene también su tiempo de ir acomodando todo lo que significó una cirugía. Entonces, no sé por qué relaciono inseguridad con la autoimagen y como con querer controlar que las cosas se den rápido. Y asumo que esto es algo que a mí se me ha movido. Pues fíjate que yo siento que sí tiene sus orígenes muy tempranamente, como lo estaba ligando hace un momento, porque justamente, fíjate, una, una, un aspecto importantísimo humano es que la madre, el padre, los cuidadores primarios vayan afirmando durante nuestros primeros años a nuestra persona y nuestra capacidad, la vayan reconociendo, aceptando y comprendiendo, porque eso va a hacer que yo me dé cuenta quién soy sólidamente. Pero si mi mamá no me ve o mi papá no me pela o me atacan o no hay esa reciprocidad de decir, mira, lo que sientes es válido, por ejemplo, sea lo que sea. Nada más que necesitas ver cómo te mueves con eso para que no te avientes por la ventana, por decirte algún ejemplo, Claro, ¿no? claro. Esto nos va a dar una certidumbre de quién soy yo y una valoración. Pero lo que va pasando ahí es que no hay una afirmación completa comúnmente por todos estos pseudovalores que nos avienta la cultura, el consumismo, la misoginia, el machismo, todas estas formas que tenemos de desacreditar a la persona, sea hombre o mujer, y a tirarle una línea de modelo que te deja hueco, que te deja vacíos. Más si aparte no hubo esta afirmación de regreso de, mira, yo soy fulana y además siento que me quieren y además lo que siento no es malo y además voy aprendiendo a cómo encauzar lo que siento y voy digo, procesando y captando cómo es el mundo y cómo moverme, eso me da seguridad, esta seguridad básica que me hace confiar en mí y confiar en el mundo, ya lo diría Erickson, ¿no? Pero entonces,
esto que relatas es lo típico de cómo buscamos situaciones que nos alejen de nosotros. Por ejemplo, esto que dices de ponerte a hacer cosas para como mejorar más rápido, que tu mejoría se acelere. ¿Qué tanto es de veras nos cuesta trabajo mantenernos de pronto en el ocio de sentirnos? Así es. Porque nos da angustia, pero esa angustia viene de antes. Y claro, aquí hay y es muy natural además, entonces hay que saber transitar en ella. Claro, pones el otro ejemplo de la cirugía que nunca acaba y ya es un ejemplo extremo de estarme buscando porque no me encuentro a través de la imagen que proyecto para afuera y así nunca me voy a encontrar. Claro, claro. Y pensaba nuevamente en uno de los significados, fíjate, me llamó muchísimo la atención que están asociados a inseguridad, que tiene que ver con curare. Entonces, eso se me hizo, pero bueno, fundamental porque finalmente tiene que ver con la prevención y con el autocuidado, y que el organismo puede ser muy sabio en ciertos aspectos de avisarnos quizá que seamos más cautos, y esta inseguridad puede finalmente ser una luz. Quiero compartir algo con todos ahora en mis momentos de ocio. Estoy retomando la serie de la vida de Selena, esta cantante, ¿no? Que del Tex-Mex, en fin, que anda por ahí y que pues fallece muy joven en una situación que todavía no acaba de ser clara, pero como el papá desde niños era decirles a los hermanos, tienen que tocar un instrumento, tienen que componer, vamos a ver el siguiente álbum, vamos a ver la siguiente canción. Cuando ella llega a su etapa de adulta joven, decide crear una línea de ropa, una línea de sombreros, tener una estética, grabar en inglés. Hay un capítulo donde es todo un día, digamos, en su vida. Decía, es que sintiera como que no pudiera parar, porque nunca es, siempre va a haber algo que hacer. Y yo eso como de conectar, Silvia, con que siempre va a haber algo que hacer, es como hacer, hacer y correr y correr y correr, quizá porque la fuerza que está detrás es la inseguridad de que si no hago muchas cosas, pues no valgo mucho, o van a decir que no hago lo suficiente. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que nos da tanto susto sentir la inseguridad que sentimos, que obviamente el sistema está hecho para que uses esa ansiedad, esa angustia, desbocándola, digamos, en una serie de metas que te hagan súper eficiente, aunque no sea necesariamente lo que realmente quieres. Entonces sí es una carrera de competencia, nos ponemos a competir aceleradamente, ya sea las formas que le demos a esta competencia, pero esto de hacer y hacer y hacer, ya es estar como en una competencia donde hay una zanahoria en el fondo que siempre persigues y nunca la alcanzas, o incluso esta competencia contra los demás, que también, pues es que esto se va como diseminando en formas muy negativas para nosotros y para nuestra sociedad, porque competir con el otro se vuelve también una lucha sin fin. En vez de hacer como medir las competencias cuando vienen al caso, si vamos a una competencia de ajedrez, bueno, pues habrá uno que sea ganador y todos los demás también experimentaron esto de competir aprendiendo. Claro. Pero el que compite para ganar, porque no hay de otra, porque si no, se vuelve a tocar inseguridad y duda de sí mismo y vuelve a temblar y vuelve a angustiarse, nos sacude la sensación de inseguridad. Entonces, más vale aprovechar esa sacudida y decir, a ver, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué me sacudo? ¿Cuáles son los conceptos que traigo adentro que me llevan a tener esta conducta pues tan reactiva, que me lleva a esta sensación de angustia también? Porque al final, pues ahí está la zanahoria inalcanzable. Claro, claro. Y creo, Silvia, que tú compartías que tenías por ahí alguna definición. Sí, fíjate que fue interesante porque a mí se me ocurrió buscar seguridad, porque es justamente la inseguridad y entonces la contraparte. Entonces,
Securitas sería una de ellas del latín, que es la cualidad de estar sin cuidado, o sea, de no estar con el cuidado o la preocupación de cosas. Y la preocupación sí es uno de esos elementos que nos han estimulado mucho a vivir preocupados. Sí, La sí, sí. misma palabra dice P, preocúpate, o sea, ujú, antes de ocuparte, súfrela así para es, acabar pronto, porque totalmente. ya traes una gran cantidad de demandas, de expectativas que no nos permiten vivir el momento, ocupándonos hasta en el ocio. Eso también es una ocupación. Sí, es que de verdad, ya lo hemos hablado en algún momento, el ocio es ese lugar de estar con uno de donde surgen muchas cosas, ¿no? Entonces, sí vi cómo está muy ligado a esta sensación de certeza, de afirmar lo que siento, de convicción, de sentirme a salvo, de seguridad, y de esto de preocupar, irlo desterrando. Otra del diccionario de la Real Academia dice libre de eventos de riesgo, indubitable, firme, no sujeto o bien sujeto, que no falla, que ofrece confianza, que no siente duda, seguridad, certeza, confianza. O sea, tiene que ver muchísimo con tener esta confianza de que yo puedo. Si yo tengo una imagen certera de mí, me voy a dar cuenta que puedo mil cosas y me voy a dar cuenta de cosas que no están en mí y no me voy a estar esforzando por ser, por ejemplo, la Miss México. Si tengo 40 años, pues no voy a ser Miss México. Claro, Si no tengo la... ¿Y como para qué ser Miss México? claro. Sí, me pregunto yo, pero a lo que voy es, tiene que ver con qué concepto de identidad tengo yo y de confianza en eso que yo veo que es mi identidad. Y hay identidades muy superficiales y huecas y otras mucho más asentadas en mi realidad. Claro. Y yo creo, Silvia, que retomando parte de lo que tú dices, yo con lo que lo relaciono es con mi propia autoafirmación y con mi propio ser, porque yo creo que si me autoafirmo y me cuido, me permito el ocio Ujú. y que es perfectamente válido que si no quiero hacer nada y estar sentada un buen rato sin hacer nada o algo productivo, es totalmente válido y es porque quiero y porque así me gusta y no tengo que darle cuentas a nadie y que se vale el ocio, ¿no? Porque a veces podemos sentir la culpa de no estar haciendo algo, de que debería de estar haciendo algo mejor o de que puedo estar perdiendo el tiempo, cuando es perfectamente natural disfrutar también de momentos de ocio que son necesarios porque tenemos que aprender de verdad a acoger nuestra soledad, Silvia. Yo es algo también que he sentido, ¿no? También en estos días como nunca. Bueno, como decir, aquí estoy yo conmigo y ¿qué hago? ¿Qué hago Ujú. ahora que incluso físicamente, independientemente de la pandemia, tampoco puedo salir tan fácil o que todavía un par de días más tengo que tener ciertos cuidados? No tengo para dónde hacerme. Es con las herramientas que tengan, ver cómo estoy yo, qué necesito, qué quiero, qué no necesito, en qué me tengo tal vez que detener y en qué cosas como ya dejar fluir y que diga quien diga o guste a quien le guste lo que decida. Sí, yo creo que sí es regresar continuamente a uno, que es mucho lo que estás describiendo. Y desde luego tiene que ver, me llama mucho la atención con la esperanza y con la fe, pero la fe sentida desde la entraña, es qué es lo que yo siento, esto me late durísimo o por aquí me quiero ir o esto me convence, porque también ahí el peligro es que eh, sea una afirmación muy racional. Acuérdense que la afirmación yo la describo como reconocer lo que me pasa a nivel de sentimiento, a nivel de ver mis pensamientos, aceptar eso y comprenderlo y transitar por ahí. Porque algo que nos puede suceder, que yo veo continuamente es, no, yo afirmo, yo decreto, yo soy, yo esto, pero es como una afirmación muy racional. Y entonces esa inseguridad que siento
va a resurgir y resurgir sin que me dé la oportunidad de meterme a ver de qué está hecha y entonces volver a resurgir con mucha claridad de mí y con un mejor manejo y comprensión de lo que me pasa. Porque también la mirada ajena o nos colgamos de ella o nos puede servir para espejear lo que yo estoy depositando allá afuera, que también me causa inseguridad, o verme a mí misma, también verme a mí misma y ver mis lados oscuros Sí, nos claro. causa inseguridad. Y entonces muchas veces esta inseguridad, otra vez vamos a lo mismo, ninguna emoción y sensación es mala, nos da información nuestra. Claro. Entonces, si me siento insegura, pues tengo que revisar qué me hace sentir insegura, qué estoy depositando en dar una imagen X y veo mis lados que no he querido ver, como diría Jung, mi sombra, que es donde guardo lo que no me gusta ver de mí, y también son momentos que nos generan cierta inseguridad. Bueno, pues a transitarlos por ahí. Claro, claro, y qué bueno que comentas esto, Silvia, porque creo que ya está muy cerca el Día de las Madres. Entonces creo que viene ahí, tú hablabas de los mensajes que recibimos desde muy temprano, y creo que ahí mucho tiene que ver con esto, ¿no? Que tanto nos sentimos vistos o no. Y algo que yo recuerdo muchísimo hace unos pocos años, cuando tuve el gusto que tú fueras mi terapeuta, y siempre tengo muy presente una frase que casi creo que es frase célebre de Silvia Cobian, cuando hablábamos de estas carencias o lagunas en el sentido de la falta quizá de visibilidad o de muestras de afecto de padre o de madre por su propia historia, ¿no? Como adultos, lo que sí podemos hacer si no lo tuvimos es crearnos nosotros nuestro propio sistema de paternaje y maternaje. Y yo creo que en esta creación es como, pues a ver, soy insegura, pues sí, soy insegura en ciertas cosas y no pasa nada. También se vale sentirme insegura, también se vale de pronto no saber qué hacer, no saber qué decisión tomar, y muchas veces quedarme ahí como aceptarla, quizá algo pueda suceder en ese quedarme quieto o quieta un momento, que voy a recibir alguna señal o desde la propia intuición, como de alguna manera lo decías hace rato, y saber qué hacer. Claro, claro, sí es muy pertinente desatanizar todas estas emociones que las consideramos devaluatorias de nosotros mismos. Claro. Porque entonces ahí con menos ganas le entramos, más nos castigamos por sentirlas y evadimos el crecimiento de nuestra conciencia, ¿sí? Incluso, Silvia, ahora que lo mencionas, un poco como para acercarnos a una conclusión, a mí me sorprende la cantidad de pacientes a lo largo de los años que en las primerísimas sesiones es como, es que soy muy inseguro o soy muy insegura y ya no quiero ser así. ¿no? Y lo plantean así y se siente de alguna manera el peso que también puede estar sintiendo la persona, ¿no? Sí, es tan importante de verdad los cuidadores primarios, papá y mamá, o los abuelos o los que estén alrededor cuando somos pequeños, porque o nos infunden fantasías negativas hacia nosotros y vamos perdiendo esa fe en nosotros. Por eso la fe me parece un punto bien interesante de ser inseguro o seguro. ¿Qué tanto tengo fe en mí? Claro, yo les preguntaría, porque yo también me lo pregunto cuando hago este ejercicio, y es una pregunta muy profunda, muy fuerte. Sí. ¿Realmente tienes fe en ti? ¿O no? Sí. Y a trabajarla, porque esta fe, como dices, desde las entrañas, seguramente va a dar un resultado mucho mejor. Sí, ¿verdad? Finalmente es un sentimiento hacia mí. ¿Cuál es mi sentimiento hacia mí? ¿Que se creó? Sí. Así es. Bueno, Silvia, pues un gusto haber platicado contigo sobre la inseguridad y qué bueno que estamos quitándole esa connotación desagradable o fea, así tal cual, a la inseguridad. Pues también se vale sentirla, también la podemos tener y no pasa nada. Si y no pasa nada. Y de verdad tenemos que volvernos la mejor madre, el mejor padre hacia nosotros y dejar de
de regañarnos y enjuiciarnos y ser tan castigadores como a veces somos. Así es, Silvia. Pues muchas gracias, Silvia. Nos estamos viendo aquí en los videos, ya también en la fanpage. Ojalá que nos puedan dejar comentarios. Y muchas gracias también a las personas que nos acompañan en este viaje. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias a quienes nos vean. Hasta pronto.